Saludos y mil bendiciones a todos mis oyentes. Que Dios me los bendiga, les envío un fuerte abrazo y que una lluvia de bendición caiga sobre ti, sobre tu casa. Hoy yo quiero hablarles una palabra de Dios e incluso no voy a poner el tema. Quiero que tú escojas el tema para ti y para esta prédica o este mensaje. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. En el capítulo 1 dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que Dios es un Dios de orden y que cuando Dios creó la tierra, la llenó, la creó hermosa, sin problemas. Pero el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Algo sucede para que la tierra esté desordenada y vacía. Cuando Dios mira la tierra y la ve desordenada y vacía, Dios decide hacer algo. Porque cuando las cosas están desordenadas o cuando están vacías, es Dios quien puede hacer algo en tu vida. El desorden es aquello que se sale del orden de Dios. Eso es desorden. Las enfermedades son desorden. El cáncer es un desorden. Cualquier dolor, cualquier problema de enfermedad es un desorden. Ser paralítico es un desorden. Problemas del corazón, de los pulmones, esos son desórdenes. Y el desorden trae vacío. Y Dios no quiere el vacío. Dios quiere que la gente se multiplique, que haya frutos. Dios quiere que las personas tengan deseo de ser llenos de Él, llenos del Espíritu Santo. Y hay un problema mayormente que estoy enfocando todo esto y es cómo tú consigues tu sanidad en un momento donde hay tanta opresión, en un momento donde el enemigo ataca tanto al punto que crea un vacío en ti. Un vacío puede ser de la palabra, un vacío de oración que no oras, un vacío que no tienes interés con los hermanos, un vacío que te quita las fuerzas, cualquier vacío. En el capítulo 1, en el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Podemos entender aquí algo, y es que el Espíritu de Jehová se estaba moviendo, pero nada estaba sucediendo. Y cuando Jehová está ahí, quizás lo que causó este desorden y este vacío, que sabemos que fueron ángeles caídos, lo puedes encontrar en el libro de Isaías capítulo 14 o en el libro de Ezequiel capítulo 28. Vas a encontrar algunos puntos de estos ángeles caídos y de lo que ha sucedido ahí. También si lees la carta de Pedro, habla de estos ángeles caídos, y también Judas habla de unos ángeles caídos, aunque no son los mismos. Hay unos que están guardados en prisiones en el abismo. Pero habían tinieblas. Lo que causaba el desorden fueron las tinieblas. Y la palabra tinieblas aquí se refiere a espíritus malos. La palabra tiniebla puede ser traducida como una tiniebla natural, como la que hubo en el sacrificio de Jesús, que desde la hora sexta a la hora novena hubieron tinieblas en la tierra. Esa tiniebla puede ser traducida, esa palabra, en dos formas. Tinieblas naturales, que la gente pudo verla. El hombre natural pudo ver las tinieblas, pero tinieblas espirituales. Ahí estamos hablando de espíritus malos, demonios, ahí estamos hablando de ángeles caídos. Y esa es el área espiritual, donde las tinieblas se ven en el área espiritual. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, pero nada estaba sucediendo. Cuando Jehová Dios llega ahí, muchas personas o espíritus no vieron nada porque estaba todo vacío, no había esperanza, no había nada, estaba todo desorganizado. Pero Dios veía algo ahí, aún en el desorden, aún en el vacío. Dios podía ver lo que algunas personas
no ven, otras lo pueden ver. A veces uno tiene, por ejemplo, una botella de agua y alguien se la tomó y usted dice está vacía. Porque usted no ve lo que usted quiere ver, el agua. Pero yo te puedo decir que la botella no está vacía. Y dice, pero ¿cómo que no está vacía? Y yo, no. Dentro de la botella hay algo ahí. Que quizás tú no lo ves y yo no lo veo. Pero estoy seguro que está ahí. Y es el aire. Aunque usted abra la botella y se tome el agua, hay aire ahí. Es más, y requieres de eso que está ahí para te sobrevivir y vivir. Cuando uno va y camina en las cosas de Dios, uno empieza a ver cosas donde no se ven. Uno empieza a ver sanidad donde no la hay. Uno empieza a ver prosperidad, uno empieza a ver unidad donde no la hay. Porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios es un Dios de fe. Pero Dios empezó a mirar la tierra que estaba desordenada y vacía. Y Él dijo, yo veo en ella frutos. Yo veo en ella personas. Yo veo en ella a Adán y a Eva. Yo veo a ella, a cada persona. Él te vio a ti en ese momento, cuando nadie veía nada. Por eso la Biblia, que antes de que el mundo fuese, dice que fuimos llamados, escogidos. Ahora, ahí Dios tampoco empezó a hablar. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios estaba ahí. Porque para Dios hablar y para que el Espíritu Santo se pueda mover, requieren que los tres estén juntos. Y ahí es cuando Dios dice estas palabras. Sea la luz. Fue lo primero que dijo en el primer día. La palabra sea la luz en el idioma hebreo original significa aparécete, déjate ver, show up, enséñate, muéstrate. No es una creación. Cuando Dios dice sea la luz, no es que creó la luz ahí, sino que le está diciendo a la luz, aparécete. Porque en realidad Dios crea la luz en el día cuarto, cuando Él crea la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna. El sol para que señorease en el día y la luna para que señorease en la noche. Esa luz era la luz natural. Pero la luz que Dios está diciendo, aparécete, es una persona. Es la misma persona que en el libro de los Evangelios dijo, yo soy la luz del mundo. Era Jesucristo. Cuando la luz aparece, entonces Dios envía la palabra. Y dijo Jehová Dios, produzca la tierra hierba verde. No creó, Él sabía que había una semilla ahí. Lo que Él envía es el desarrollo de esa palabra que tenga cumplimiento y empiece a crecer de verdad la hierba y a producir. Produzca árboles. Y los árboles produzcan frutos según su género, según su especie. Produzca la agua seres vivientes y la tierra. Y todo empezó a ser producido. La palabra de Dios empieza a tomar efectos cuando la luz de Cristo está presente y cuando el Espíritu Santo está presente. Ahí es la unidad de ellos. Es el mismo Dios, no son tres dioses. Pero ellos trabajan juntos. Cuando creó al hombre, dice, hagamos al hombre. Los tres estaban presentes. Es importante entender que las tinieblas causan desorden, pero la luz trae orden. Y cuando la palabra profética es hablada a una persona, necesita la luz de Cristo para que el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, pueda manifestarse, hacer la obra. Aquel momento, cuando la tierra estaba allí, Dios vio que podía enviar una palabra cuando la luz apareció. Hay personas que Dios le ha dado miles de palabras, profetas, pastores. Y el Espíritu se está moviendo ahí. Pero sin Cristo no va a funcionar. Los tres son uno. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Dando a entender que ellos eran uno.
Y cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, es cuando Jesús empieza a hacer la obra. La tristeza es un desorden. La falta de fe es un desorden, vacío. Y tiene que ser llenada. Jesús en una ocasión estaba hablando y habló de unos espíritus que salen del cuerpo. Y dice que cuando Él se va buscando por el desierto donde reposar y no encuentra. Y regresa a la casa, al cuerpo. Y cuando regresa a la casa, la ve vacía. ¿Cómo la ve? Vacía. Pero la ve ordenada, organizada. A diferencia de cómo estaba la tierra, que estaba desordenada y vacía. Por eso la ordenó. Y la llenó con su palabra cuando Cristo estaba presente y el Espíritu Santo. Una persona puede estar organizada, pero si no tiene, escúchame bien, si no tiene la luz de Cristo, si no ha recibido a Cristo, entonces está vacía. Hay personas que están vacías en el mundo. Son personas muy buenas, organizadas, sanas, pero no han recibido a Jesús. Esa persona está vacía. Siente soledad, va a sentirse tristeza. Esa persona no ha comprendido el valor de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso Jesús dijo, yo toco a la puerta, si alguien abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de llenar. Y también la llenura del Espíritu Santo. Está hablando de llenar. Vayan al aposento hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y sean llenos del Espíritu Santo. El cristiano es alguien especial y requiere tener la luz de Cristo. Yo quiero darte un testimonio pequeño y de esto es que nace el mensaje. Una noche mientras yo dormía, desperté. Sentí que me molestaba algo en la mano y me rasqué. Cuando me rasco, así que paso la mano, veo que los 4 dedos que paso en la mano, así mismo una luz en cada dedo y desaparece. Y lo pago en mi otra mano y cada vez que hago así, la luz y desaparece. Yo dije, a lo mejor es, no sé, ¿sabe? Cuando uno toca así la piel y a veces los pelitos se paran y uno como que se... Y a lo mejor tiene que ver algo con eso. Y lo dejé como algo normal, pero pensaba en eso. Había algo ahí que... Al otro día, cuando yo me vuelvo a acostar y a dormir, esa mañana estaba fría. El aire tal vez lo dejé muy frío y me arropé toda hasta la cabeza, que nunca lo hago, casi no lo hago. Y cuando tiro la ropa, la sábana sobre mi cabeza, al poner la cabeza atrás así, la pinché y me sentí como que, espérate, estoy como que, ¿qué es esto? Y cuando yo trato de sacarla, la luz de nuevo. Y la luz de nuevo. Yo saco la sábana dormido en mi cama. Bueno, no dormido, pero acostado en mi cama. Y hago así en la piel, en la mano, donde está la ropa. La luz ahí, la luz ahí. Y yo siento que Dios me dice estas palabras. Así son todos los que han recibido a Cristo en su corazón. Alumbran. Son luz en medio de las tinieblas. Empecé a entender que el cristiano en el mundo espiritual, si tú pudieras verlo, eres una luz. Eres una persona, pero que alumbras. Así como cuando Jesús se transfigura ante Pedro, Jacobo y Juan, que se transfiguró una luz fuerte y poderosa. Así como cuando Jesús se le aparece a Pablo. Dice que de repente una luz fuerte, súper fuerte, y de la voz salió una voz. Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese Jesús es el mismo Jesús que tuvo en la creación. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y las tinieblas no prevalecen donde está la luz. Por eso Dios le dice a Jesús, apárecete para que las tinieblas vean. Cuando Jesús aparece, las tinieblas desaparecen. Las tinieblas han causado dolor, enfermedades, rompimientos, divisiones. Pero yo quiero decirte que Cristo es la luz del mundo. Él es diferente, Él vino a sanar, Él vino a restaurar, Él vino a unir cada vida, cada persona. El profeta Isaías profetizó 600 años antes. Él dijo,
el pueblo que estaba en tiniebla, o el pueblo que estaba asentado en tinieblas, gran luz resplandeció sobre él. Él había dado una profecía que tuvo cumplimiento 600 años después, cuando Israel, el pueblo de Dios, los judíos, estaban pasando por un momento difícil, otro más, aparte del que pasaron en Egipto. En ese momento, Israel empezó a ser arropado por las tinieblas. Lo que el profeta había dicho. Y lo único que puede vencer las tinieblas es la luz de Cristo. Es la persona de Cristo. Cuando eso sucede, el pueblo de Israel empieza a tener personas demasiado enfermas. La enfermedad arropaba. Las jovencitas, como la hija de Jairo, empezaron a morir. La Biblia siempre te da testimonio de uno o dos. No te puede dar de todos, pero esto no era una sola persona. Eso le pasaban a muchas. Las mujeres quedaban botando sangre, con flujos de sangre. Eran muchas. Los jóvenes empezaban a morir, como el hijo de aquella viuda. La gente tenía enfermedades en la piel, llagas, pudriéndose la piel, como Lázaro, cuando se sentaba cerca del portón de la casa del rico. La historia que Jesús cuenta. Y venían los perros y le lamían las llagas. Y murió de eso. Eran muchos. Los paralíticos, los sordos, los ciegos, eran muchos. No era uno, eran muchos. Las mujeres estériles, eran muchas. Era un tiempo de tinieblas. Era un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Las enfermedades estaban causadas por las fuerzas de las tinieblas. Pero el profeta había dicho estas palabras. El pueblo que estaba sentado en tiniebla, gran luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuándo fue que esa luz resplandeció sobre ellos? La Biblia dice que cuando Jesús nace en Belén, una multitud de ángeles celestiales, una luz fuerte y poderosa se le apareció allí a los pastores y le dijo que había un gran gozo y alegría porque había nacido el Salvador del mundo. Era Cristo, la luz del mundo. Por eso dijo: yo soy la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de una cama escondida, sino que se pone arriba para que alumbre a todos los que están en casa. El cristiano es una luz que debe alumbrar y tener un fruto digno. No debemos escondernos de nada. ¿De qué podemos escondernos? ¿Para qué? ¿Cuál es el miedo de no predicar? ¿Cuál es el miedo de no orar? ¿Cuál es el miedo de no hablarle a la gente de Dios? Si al contrario, orando por ellos son sanados, se convierten más rápido, creen más, porque Él es la luz del mundo. La Biblia dice en otra ocasión que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Creo que están en Mateos capítulo 4 o 5. Cuando Dios dice vosotros sois la luz del mundo, es porque lo hemos aceptado a Él. La luz que alumbra en nosotros es Cristo en nosotros. Y mientras Cristo esté en nosotros, en lo espiritual hay una luz que las tinieblas, que son las que causan en realidad todos los problemas, no pueden acercarse. Porque las tinieblas no prevalecen donde está la luz. El Hades, las puertas de Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. No pueden. La iglesia es la luz. Somos luz del mundo. Porque Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Primero, Jesús es la luz del mundo. Luego, cuando lo aceptamos, nosotros venimos a ser la luz del mundo. Quiero decirte que la luz vino a ser parte de cada creyente. Como me dijo el Señor en el sueño, así son todos los cristianos, los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, los que son llenos de esa luz. Por eso cuando nosotros presentamos el plan de arrepentimiento y le presentamos a la persona que necesita arrepentirse, la persona se arrepiente, pero no se queda ahí arrepentida. Ya Jesús lo limpió, ya se quedó ahí limpia. No. Entonces
le enseñamos a aceptar a Jesús en su corazón. Y entonces Él empieza a ser lleno de esa luz que cuando la palabra de Dios sale no va a regresar a Dios vacía, sino que va a tener cumplimiento. Por eso la palabra de Dios, Jehová Dios, cuando está en el libro de Génesis y decía a los árboles produzcan frutos según su género y según su especie, los árboles producían fruto según su género y según su especie. Porque esa luz es como la luz, para ponerlo a entenderlo, es como si fuera la luz del sol en los árboles. Sin luz, ninguno de esos árboles se mueren. Sin la luz solar, la hierba se seca. Las flores se secan. Pero en la vida real, en la vida espiritual eterna, sin la luz de Cristo, tu fruto se seca. Necesitamos la luz de Cristo para tener frutos, para ser llenos de la palabra, de la oración. Porque la luz es la que alumbra. Yo quiero que sepas esto, que la Biblia dice en Juan, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra traducida también se usa el verbo. Y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. En otras palabras, el verbo fue hecho carne, era Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Si ese Jesús era la palabra de Dios, cuando Dios hablaba la palabra, pues entonces Jesús era la palabra viva. Tenemos la palabra escrita, que es la Biblia, pero la palabra viva es Jesús en nosotros. Cuando nosotros aprendemos de la palabra escrita, escúchame bien, y esa palabra escrita, teniendo nosotros a Jesús, Él nos alumbra internamente y nos enseña por medio de su Santo Espíritu. Porque cuando Él venga os enseñará todas las cosas refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces nosotros cuando hablemos una palabra, no hay duda, porque la palabra viva hará el milagro y no regresará a él vacía. Muchas personas tienen una palabra, tienen la semilla, pero la semilla no puede florecer. La semilla no puede germinar. Y yo digo, una semilla es una palabra profética que se te ha dado. De que vas a ser sanado, de que vas a ser bendecido, de que vas a tener un ministerio. Y tú dices, estoy estancado aquí y nada pasa. Sin la luz de Cristo, nada va a pasar. Por eso acércate a Él, búscalo a Él, clama a Él. El que viene a mí yo no lo echo fuera, dijo Jesús. Él no te va a echar fuera. Para que tú recibas tu sanidad, necesitas saber la raíz del problema. Está en el desorden y en el vacío que las tinieblas han causado. De la forma que tú lo quieras ver, es el enemigo. No una persona, sino los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esto es real. Y necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Con Jesús en nuestro corazón. Y la palabra, y nos llena de la palabra, de la oración y del Espíritu Santo. Usted va a vencer. Usted va a tener frutos. Usted va a tener, aleluya, va a tener hermosura en las flores, como las flores. Usted va a agradar, como las flores que tienen buen olor. Usted va a agradar. Va a ser una persona agradable, que la gente se siente bien contigo. Va a decir, me gusta cuando tú vienes a mi casa. Te van a decir, ¿qué tienes hoy que hablarme de la luz de Cristo? La gente sabe que hay algo en ti. Algunos te van a esperar, algún vecino te va a esperar ahí cerca de tu casa. Ora por mí, porque sabe que si la luz llega donde Él está, las tinieblas, las preocupaciones se van, las enfermedades, los malos pensamientos, las malas actitudes se van y la vida de esa persona empieza a cambiar. No solo es organizada, sino que está siendo llena del poder de Dios. Porque la Biblia dice que cuando los espíritus regresan, vieron la casa que estaba ¿qué? Estaba ordenada, pero estaba vacía. Si está vacía, por más ordenado que estés, sin aceptar a Jesús, no hay forma de que ellos no te ataquen. Dios quiere que tú entiendas que vosotros sois la luz del mundo. Felipe había aceptado la luz del mundo, a Cristo en su corazón. Cuando él fue a Samaria y predicó ¿qué? La palabra. Dice que muchos creyeron en él. ¿Por qué creyeron? En la palabra.
porque no solo predicaba una palabra escrita, él les predicaba la palabra viva, la cual era Jesús, la cual él tenía, la luz. Cada vez que él hablaba, esa luz penetraba en el corazón de la gente, el cual es Cristo. Y al penetrar las tinieblas, la enfermedad, toda dolencia, se iba. Dice las Escrituras, no pocos, no algunos. Dice que muchos paralíticos, cojos, mancos, ciegos, eran sanados. Había tanta sanidad y las que no se escribieron. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio grande luz. Cristo es la solución. Créele al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entiende cómo trabajan y que son uno. No es tres dioses, es un solo Dios que se expresa y se manifiesta de tres formas diferentes. Uno de los más ejemplos que yo puedo usar para que lo puedas entender es el H2O. El H2O es agua líquida. El H2O es gas, nubes, pero es H2O. El H2O es hielo, es sólido. Son tres formas diferentes. El hielo tú no te lo puedes tomar. El agua sí. Las nubes, el vapor, es diferente al agua. Incluso el vapor no te lo puedes tomar. Tratas a ver si puedes. El agua sí. Sin embargo, cada cual tiene su función. Pero sigue siendo agua. Sigue siendo H2O. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, si no me equivoco. Y si me equivoco, perdónenme en esa, pero es H2O. El agua es agua. Así es Dios. Se manifiesta en tres formas diferentes. Él es el Espíritu Santo. Él está en todas partes. Él es el Padre. Y también Él es el Hijo. Se hizo carne. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo para salvarte a ti y a mí. Quiero decirte que Dios te ama y que Él quiere lo mejor para ti. Si no conoces a Jesús, di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Ahora que me has limpiado con tu sangre preciosa en esa cruz, entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Sé la luz y lléname del Espíritu Santo, lléname de tu palabra, para ser como Felipe, llevar el mensaje de salvación y poner las manos sobre los enfermos que sean sanados. Creyendo en esta oración, la Biblia dice que de modo que si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y recuerda, las tinieblas no prevalecen donde está la luz. Tu sanidad depende de la luz de Cristo, Tu libertad, tu hogar, tu finanza, todo depende de Él. Te bendigo y quiero decirte que Dios te ama mucho y que recibas este mensaje y pueda cambiar tu corazón, el de tu casa y el de tu familia. Les envío un fuerte abrazo, que Dios me lo bendiga mucho y les amamos. Que Dios te cuide siempre. Amén.